Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les estoy preparando este material de aprendizaje para el módulo 3. ¿De acuerdo? Entonces les comento, ya estamos con este contenido para la semana 15. Pueden ustedes encontrar este contenido entonces acá en semana 15. Y como siempre, ¿verdad? Mi recomendación entonces es de que siempre vean el material de aprendizaje por las semanas y van a estar ustedes navegando en las secciones de actividades y también de discusiones. Entonces estas tres son en donde nosotros vamos a estar más o menos dirigiéndonos en cada ocasión. Entonces observemos, acá les he colocado yo esta ruta para la semana 15, en donde vamos a seguir analizando datos, por eso le he colocado acá el número 2. Va a empezar este lunes 12. Les recuerdo de la sesión virtual que tenemos a las 7:30. Y bueno, entonces acá les estaré yo enviando. Miremos esto de acá. En general, voy a hacerlo más chiquitito. En general, vamos a entonces a tener lo siguiente. El material de aprendizaje, que es en donde tenemos el PDF, la imagen y este video que les voy a subir a ese espacio. Y además van a tener ustedes entonces el tener que navegar por esta actividad, que es la tarea grupal, y esta otra actividad que es asincrónica. Entonces, esta es individual y es en el foro. Entonces, solo para que tengamos una visión completa de todo. Les recuerdo que la fecha de vencimiento para estas dos actividades es el domingo 18 a las 23 horas. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande esto para revisar entonces lo de la tarea, en qué consiste, que con los mismos datos que se recolectaron en la semana 13, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿verdad? En la semana 13 vamos a utilizarlos. Les recuerdo que estos datos que cada grupo recolectó en la semana 13 a través del instrumento del test que aplicó en Google Forms ya fueron ordenados y fue la parte del análisis 1, ¿verdad? Para la semana 14. Entonces, con esos mismos datos ya ordenados, vamos a trabajar estas dos tablas que están acá. Como siempre, les pido el número del grupo, el nombre del test y la variable que mide. Entonces, les recuerdo que el nombre del test es de felicidad de Oxford y que es lo que mide, pues mide la felicidad, ¿de acuerdo? Y con base a esta información de esta tabla, que son datos de antes, pues ustedes deberán contestar el tamaño de la muestra, media, mediana, moda, la desviación estándar con esta fórmula, el error de la media con esta fórmula y el intervalo de la media al 95% de confianza. Y si no se recuerdan, pues aquí les dejo esta fórmula. Y todo lo deben de hacer doble para antes y para después. Entonces esta es la tabla de antes y esta es la tabla de después. Si ven, es una tabla de distribución de frecuencia simple para cada uno de los casos, en donde tienen las 4 columnas, XF, F de X y F de X al cuadrado. Entonces el objetivo es que nosotros en todo el módulo 3 estemos aplicando lo que hemos aprendido ya antes a la vida real. Entonces les he estado ofreciendo una serie de actividades semanales desde el módulo 3 para que vayamos viendo cómo es que nosotros vamos a ir recolectando datos, irlos organizando e irlos analizando de distintas formas. Ya vimos la semana pasada que fue aplicando el caso número 4, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a estar utilizando medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, ¿verdad? Que es la parte de estadística descriptiva. Y estos, el error de la media y el intervalo de confianza al 95% de la verdadera media poblacional, que estos son ya de estadística inferencial y tiene que ver con el capítulo 7. Entonces, esa es la razón por la cual en el foro, que ustedes deben de trabajarlo de manera individual, pues yo coloco una parte única en donde ustedes deberán de colocar una pregunta del capítulo 7 y una pregunta del capítulo 8. Con estos temas les dejo acá el número de páginas en donde está, cuál es el libro que lo deben de colocar de referencia. Y bueno, eso es respecto entonces a las actividades de esta semana. Voy entonces acá a regresar a la parte de actividades. Y en actividades, entonces, en módulo 3, ustedes tienen la descripción de la actividad para la semana 15. Miren, aquí le dan clic y van a tener este documento para poder trabajarlo. Bueno, entonces,
Estas tablas, si ustedes desean, pueden venir y pueden copiarla completa, ¿verdad? Y la pueden estar pasando a Excel si ustedes desean trabajarlo también en Excel. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, un documento en Excel. Voy a colocarlo por acá. Y bueno, vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo tener esa tabla que copié de ahí de Word. Y miren, aquí la puedo tener. Y si yo quiero, la puedo poner de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo vamos a tener. Bueno, entonces acá yo ya lo había trabajado, pero lo que voy a hacer es que voy a borrar estos datos, ¿verdad? Voy a colocarlos acá, vamos a ver. Borrar contenido. Esto lo voy a borrar porque quisiera entonces que lo viéramos. Miren, jóvenes, entonces yo tengo este conjunto de datos que era de la semana pasada, de hecho de la semana 13, perdón, que era de un grupo en donde tenían entonces acá lo de el número de entrevistados. Este grupo en particular tiene a 22 entrevistados. Aquí está el nombre, aquí están los puntajes individuales del test para antes y el de para después. Luego tiene su columna de D, que es la resta de entre estos dos, y de D al cuadrado, que es este elevado al cuadrado. Y para esta tarea, como yo les decía, lo que nos viene es esta tabla. Esta tabla les recuerdo entonces que yo la he obtenido de mi hoja de trabajo acá. Miren, aquí yo la copié y la he pegado acá, porque de pronto eso les funciona a ustedes, tenerla primero en Excel para ahorrarse cierto trabajo. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Miren, esa es la tabla. Pero yo previamente ya la había colocado en esta forma, ¿verdad? Aquí tengo estos datos y entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, para esta tarea en particular, pues ya no me sirve esta columna de números y tampoco me sirve saber a quién corresponde cada uno de los punteos. Quiere decir que el nombre ya no es relevante. Lo único que yo necesitaré para esta tabla solamente va a ser esta información. La voy a copiar acá, miren, es esta. Y esta otra también me va a servir porque esa va a ser para la otra de después. Entonces la voy a pegar acá. Pues aquí tengo estos datos, ¿verdad? Esto, miren, lo voy a colocar acá con verde, solo para que lo asociemos con que esto es la tabla de antes. Y ahorita voy a colocarle la tabla de después, ¿de acuerdo? Miren, esta de acá es esta de aquí de después. Entonces ahorita solo tengo esta, miren. Y voy a explicarlo en función de esta y ustedes lo mismo deberán de hacer para esta. Pero esta de acá la voy a colocar con color, no sé, puede ser un color celeste, ¿verdad? Le voy a colocar este color acá y esta sería entonces la de después. Ustedes lo tendrían que hacer 2 veces. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a partir de este conjunto de datos crudos que me sirvieron para colocarlos en esta tabla, que era para analizar el caso número 4, pues entonces yo tengo este conjunto de datos crudos y voy a trabajar una tabla de distribución de frecuencia simple con estos datos. Entonces lo voy a colocar acá un poquito más grande solo para que ustedes observen que dice tabla de distribución de frecuencia simple, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? Pues la idea es que esta semana estemos aplicando lo más frecuente y lo más utilizable en estadística aplicada a psicología, porque el curso así se llama. Entonces, el objetivo es irlo aplicando y utilizar herramientas que antes en la clase pues no habíamos usado. Y entonces usamos este módulo para aprovechar. Entonces, miren, aquí lo importante es de que todo esto esté ordenado del más pequeño al más grande. Entonces, lo que voy a hacer primero es reordenarlos. Entonces, este lo reordeno. Quiero continuar con este. Y ahí está ordenado del más chiquito al más grande. Y lo mismo voy a hacer para este. Lo voy a ordenar del más chiquito al más grande. ¿De acuerdo? Ahí ya están ordenados. Y así de esta forma es mucho más fácil. Entonces recordemos, X es mi puntaje, entonces yo tengo un puntaje 137. Entonces miren, esto hasta sirve para repasar cuál es la base de la estadística. Y F que me indica pues cuántas veces está, la frecuencia es esta una vez. Eso es lo que significa.
Perdonen, aquí no está ordenado miren. Algo pasó, pero está bien que pasara. Continuar. Y ahí está, perdonen, miren, aquí ya está ordenado. Pero qué bueno que sucedió porque así sabemos. Entonces el 69 es 1 nada más. El 100, tenemos ¿cuántos 100? Pues 1 nada más. 110, tenemos 1. 117, tenemos un valor nada más. 120, les recuerdo entonces que ahorita estoy solamente en esta columna verde. En el 120 tengo solo 1. 129, tengo 1. 130, perdón, 130, tengo un valor. 131, tengo un valor. 137, 1 nada más. 139, tengo 1. 144, miren, hay dos 144, entonces los coloco aquí. 150, tengo un valor. 155, 1. Perdón, 155 tengo dos valores. 157 tengo un valor. 150, ya doy más. 161 tengo un valor. 166 tengo dos valores. 167 tengo un valor. Y 168 tengo un valor. Y bueno, aquí valdría la pena sumar todas estas frecuencias. Entonces voy a usar y tengo 21, entonces quiere decir que yo me he equivocado en algo, pero qué bien. 169, 100, 110, 117, 120, 129, 130, 131, 137, 39, 144, 150 y me faltó el de 152. Pero miren, eso no estaba yo pensando en equivocarme, pero ya que pasó, me parece bien, porque así vemos cómo lo corregimos. Entonces 152 es 1 y ese fue el que se me olvidó. ¿De acuerdo? Y aquí ya tengo entonces los 22, que son los 22 casos, las 22 personas que he entrevistado. ¿De acuerdo? Esto mismo tendrían que hacerlo para allá. Aquí f por x significa que voy a multiplicar la f por la x. Tengo este valor y en este caso es f por x al cuadrado, que sería por la x, es este valor de acá, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, ustedes siempre verifican con la calculadora. 69 por 1, 69, y es f de x por este x, 69 por 69, ¿de acuerdo? Que sería la columna n11 por l11. Y una vez que tengan estas dos, pues ustedes ya lo copian, lo pegan y tenemos los resultados. Esta es una sumatoria, voy a copiar la fórmula y lo coloco acá. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante que podamos ver? Este de acá, perdón, lo voy a colocar con color verde. Y entonces revisemos. Este valor es 22, que son estos 22 datos de acá, que tiene que tener sentido. Y este valor de f por x debe de ser equivalente a sumar todos mis x. Miren, aquí no es equivalente a este, ¿de acuerdo? Y este le voy a sacar sumatoria. Aquí no lo había calculado, pero sí lo voy a calcular, solo para que observen que aquí este valor no va a ser igual a este, porque aquí solo estoy colocando los puntajes, pero uno de cada uno. Cuando es 144, miren, aquí coloco 144 una vez y aquí está otra vez, pero aquí solo está una vez. Por lo tanto, el correcto va a ser la sumatoria de f por x, porque aquí solo tengo 1, pero en este caso es 144 por 2 y es 288. Quiere decir que este debe de ser exactamente igual a este otro valor, para que lo tomen en cuenta. Recuérdense que cómo calculamos en esta forma la media, pues será 3067 dividido 22, y de esta forma, ¿cómo vamos a calcular la media? Pues es la sumatoria de f por x dividido 22, que al final son equivalentes. Bueno, lo mismo que hicimos acá, pues debiéramos de trabajarlo en este otro lado. Y una vez que ya lo tenemos completo y lleno, ¿verdad? Supongamos que hicimos lo mismo con esta tabla, entonces de ahí la podemos pasar a Word. Entonces, por ejemplo, tengo aquí ¿verdad? Y puedo tener esta tarea que ya la he descargado previamente. Toda esta la puedo borrar
Y aquí pudiera yo entonces pegar la columna de esta información, columnas y filas, ¿verdad? Toda esta tabla la puedo copiar y pegar acá. Aquí, obviamente, lo ideal sería que usted trabaje todo este conjunto y este otro conjunto de datos para ya pasarlo completo. Entonces, y luego ir calculando estos valores de acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Les repito, número de grupo, el nombre del test sería el test de felicidad de Oxford. Este sería la felicidad, lo que mide. Y aquí vamos a hablar un poquito entonces qué pasa con esto. Yo estoy explicando solamente para el antes, pero le repito, usted debería de hacer lo mismo para antes y para después. Entonces, revisemos acá. El antes, este grupo en particular, pues trabajó 22. Y si quieren, podemos ir colocando este porque también era de 22. La media es la sumatoria de todo esto, f de x dividido n. Entonces sería 3667, pues dividido n. Entonces ustedes lo calculan y lo trabajan acá a dos decimales. La mediana, pues la mediana, que es otra medida de tendencia central, igual que la media y que la moda, pues la mediana se visualiza con esta tabla de acá. Y si tengo 22 datos, pues la mitad de 22 es 11. Entonces yo cuento 11 de arriba para abajo y 11 de abajo para arriba. Entonces, una forma de hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y deben de estar ordenados. Es aquí, miren. Vamos a ver, en 144 revisamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Efectivamente, quedó aquí. A veces cae en un valor y a veces cae en otro y tendré que ser la media. Pero en este caso ambos coinciden en 144, por lo tanto entonces la mediana es 144. Y la moda pues es el valor que más se repite, entonces para ello veo las frecuencias. Los tres valores que más se repiten es 144, 155 y 166, pero no es recomendable decir que una distribución de datos es trimodal. Puede ser bimodal con dos modas, unimodal o puede no tener moda. Entonces en este caso sería no hay moda, porque no es recomendable cuando ya hay de 3 o más datos que se repiten en igual cantidad. Entonces aquí lo correcto es no hay moda. Y la desviación estándar, voy a hacer esta imagen más grande para que puedan ustedes visualizarlo mejor. Pues la desviación estándar, en la tarea de la semana pasada, que era el análisis del capítulo 4, pues ustedes recordarán de que nosotros teníamos una fórmula distinta, porque para el análisis del capítulo 4, voy a colocar acá esta fórmula, ustedes, miren, la desviación estándar se saca distinta, es una combinación del antes y del después a través del valor de d al cuadrado. Miren, y recuerden que la d al cuadrado es a la vez un dato que sale de la d, que es una distancia, una diferencia entre el puntaje de antes y el puntaje después, porque es la resta de estos dos, miren. Y entonces aquí la desviación estándar, en este caso 4, es distinta a la que nosotros calculamos en los otros tres casos distintos. Miren, aquí es individual para esta muestra y para esta, y es con la misma fórmula de toda la vida. Aquí miren, debe de obtener individual, aquí también es individual, pero este es el único caso en donde es una combinación porque realmente no son dos muestras distintas, sino que es la misma muestra, pero con un pretest y un posttest. Es antes y después de un proceso. En este caso fue una carta de agradecimiento a alguien y expresarle agradecimiento a una persona. Entonces les recuerdo, esta, como aquí ya no estamos en el caso número 4, sino que lo estamos viendo como dos distribuciones de datos separados, entonces en este caso vamos a calcular la desviación estándar para cada uno de ellos, pero por separado. Y para ello necesitamos entonces esta fórmula, que es distinta. Y bueno, luego vamos a calcular el error estándar de la media. El error estándar de la media es un valor muy importante porque me sirve para poder tomar decisiones después. Esto es como básico para estadística inferencial. Todo esto es estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Entonces miren, hasta nos sirve para repasar todos estos conceptos importantes. El error estándar de la media, pues es con esta fórmula. Yo se las he agregado aquí por si ustedes no se recordaban, igual que con esta, para evitar malos entendidos, pues es mejor colocarla acá. En este caso es bien fácil, es desviación estándar, que es la desviación estándar que he calculado aquí, dividido n-1. Les recuerdo, todo lo hacemos para antes y todo lo hacemos para después. Y esto
es lo más importante, lo que estoy solicitando en esta tarea, porque es el intervalo de la media al 95% de confianza. Por eso es de que se trabaja aquí con este valor de 1.96. Si yo trabajara con el 98% de confianza, pues esto sería, perdón, con el 99% de confianza, este valor sería de 1.98. Entonces esto cambia, y estos valores del 95% de confianza y el valor de 1.96 sale de lo que uno aprendió en curva normal y valor Z. ¿De acuerdo? Todo esto no es al azar, sino que tiene que ver con la curva normal y el 95% de que suceda, y entonces el 5% queda aquí afuera, 2.5 acá, 2.5 acá, y me da un Z de 1.96. De ahí sale todo esto. O sea, no es un valor antojadizo, sino que tiene un fundamento en análisis de distribución normal o curva normal. Y bueno, entonces aquí me dice que el intervalo de la media al 95% de confianza, donde se encuentra la verdadera media de la población, porque recuerden que todo esto, al final de cuentas, ha sido una muestra, y una muestra tamaño 22, pero imaginemos de que nosotros queremos decidir, no imaginemos, vamos a decidir de que de esa misma forma se comporta toda la población. Entonces, la verdadera media de toda la población, si yo lo hubiera entrevistado, que no fue así, yo solo obtuve una muestra 22, entonces, ¿cuál hubiese sido? Pues entonces yo la puedo calcular por medio de esta fórmula. Entonces, miren, de acá ese intervalo de la media, el 95% de confianza. Entonces aquí, como es un intervalo, me va a dar un valor menor y un valor mayor, y entonces lo debo de calcular dos veces, uno con menos y otro con más. La media, que la obtuve acá, más o menos, una vez con menos, una vez con más, 1.96 por el error estándar de la media. Les recuerdo que estos valores yo recomiendo multiplicarlo antes. 1.96 por lo que me haya quedado de acá, siempre a dos decimales, y entonces ya tengo la media menos el resultado de esa multiplicación de la media más el resultado de esa multiplicación, y ya tengo mi intervalo. En ese intervalo es donde realmente mi verdadera media de la población se encontrará, y yo lo puedo decir a un 95% de confianza o al 5% de error. Bueno, jóvenes, entonces yo creo que eso sería todo. Entonces, solo para recordarles, Excel es un muy buen aliado para poder trabajar estas fórmulas. Inclusive de aquí podría uno obtener la media y todo, pero yo prefiero que lo hagamos con nuestras fórmulas para ir teniendo habilidad. Pero ya en un futuro, pues la media y la desviación estándar se puede calcular por medio del Excel también. En este caso prefiero no, para que tengamos habilidad y podamos tener práctica en el uso de nuestro formulario. Entonces aquí les enseño esto, que es lo que nos podemos ahorrar en la tarea de estar elaborando nuestras tablas. Entonces espero que les haya servido y nos vemos entonces en clase la próxima semana.